Dentro de tantas cosas positivas que se han dado por esta clasificación al Mundial, ha sido obviamente la presencia de muy buenos libros vinculados al fútbol, a la selección, a la historia de la selección peruana de fútbol. Uno de ellos es definitivamente Camino a Rusia, los secretos de la clasificación de Perú al Mundial, escrito por Humberto Jara, periodista, escritor, quien nos acompaña esta mañana. Humberto, un placer tenerte por acá, gracias por estar aquí. Hola Cristian, para mí también es un gusto siempre conversar contigo. Otro libro, maestro, exitoso en este momento, en esta ocasión justamente entras al tema del fútbol, el Camino a Rusia. Cuéntame un poco cómo así se fue creando esta idea y luego, digamos, cómo ha sido la recopilación de información para plasmarlo luego en este libro, El Camino a Rusia. Sí. A ver, a mí se me ocurrió el poder hacer un libro cuando me percaté que en la selección estaban haciendo un trabajo muy importante a nivel profesional, como muy pocas veces había visto en otros ciclos anteriores. Se veía un trabajo muy distinto, muy profesional, donde se estaba plasmando algo diferente. Entonces me pareció a mí que era una historia que tenía cosas detrás que había que contárselas a la gente. Básicamente, cómo el trabajo en equipo, realizado con seriedad y exigiendo a todos los componentes un profesionalismo que antes no había existido, podía llevar al éxito. Entonces yo miro eso y digo, esto es un ejemplo no solo para el fútbol, nos puede servir para cualquier actividad, porque no se necesita ser superestrella, no se necesita tener genios en un equipo para lograr un objetivo. Correcto. Lo que hay que hacer es ponerse a trabajar en serio, tener un líder importante como lo es Gareca, y una organización que respete ciertas normas, ¿no? ¿Cómo fue un poquito, digamos, qué tan cerca estuviste de los protagonistas, es decir, de la selección peruana, de la directiva, Juan Carlos Oblitas, el cuerpo técnico, ¿no? Entiendo también hay información que recoge del cuerpo de psicólogos, el equipo, finalmente de Ricardo Gareca, ¿no? Su núcleo interno para luego lidiar con los jugadores. Sí, a ver, la selección tiene todo un comando, todo un equipo de trabajo que es muy reservado. Ellos prefieren estar dedicados a su trabajo y no tener mayor contacto con el exterior, que es una buena manera porque así evitan el estar contaminándose de tanta polémica que se arma aquí por cualquier cosa muchas veces. Y lo que fue un trabajo laborioso de tratar de acercarme y poder explicarles lo que estaba haciendo. En realidad, lo que me abrió un poco las puertas fue decirles, yo no quiero hacer nada especulativo ni estar haciendo estas cosas que a veces hay un defecto en el periodismo deportivo, sino que les dije, la historia de ustedes es una historia que es un modelo para mi país. Entonces, yo creo que eso hay que contárselo, sobre todo a los jóvenes, y decirles, miren, esto es posible de hacer. Con ese enfoque fue que se abrieron algunas de las puertas, y específicamente lo del psicólogo, creo que ese es un trabajo bien importante, porque nosotros estamos viendo que nuestros jugadores hoy día juegan de igual a igual. Antes esa era nuestra carencia, ¿no? Que se achicaban, que nos hacían un gol y se sentía que ya no se podía remontar, o que nos sentíamos siempre menos que otros. Hoy día no, estos chicos juegan de igual a igual. ¿Por qué? Porque se ha trabajado en dos conceptos. Uno, el sentido de pertenencia, que es lo que los peruanos no tenemos. Sentido de pertenencia no lo tenemos ni como nación, como peruanos. Exactamente. Sí. Entonces les enseñaron a decir, tú representas un país, tu camiseta es un símbolo y tú eres un representante de cada persona. Y tienes que querer a tu país porque tú perteneces a este país. Entonces eso ya les empezó a dar otro tipo de mirada. No es que solamente sales a jugar fútbol, sino que estás representando, tienes que ser serio para esto. Y lo otro que es bien importante, que es la autoestima, ¿no? Porque hoy en día nuestros jugadores no se sienten menos que un argentino, que un uruguayo, o no miran al que juega en el Barcelona como si fuera un extraterrestre. Que hay que ir a pedirle la camiseta o tomarse la foto, ¿no? Como hacía el expresidente de la federación, claro. Claro. Entonces, y esos son dos ámbitos que han marcado mucho el trabajo del cuerpo, digamos, en la parte mental, psicológica. Sí, Marcelo Márquez, que es un psicólogo deportivo. Además, esta selección ha tenido algo importante. Antes había selecciones con psicólogo, pero se llevaba un psicólogo clínico, que es el que puede atender a cualquier ciudadano. Él es un experto en psicología deportiva, porque la mentalidad, la psiquis de un deportista es distinta a la que podamos tener tú y yo. Entonces, es un experto en eso.
Y Gareca ha confiado bastante en él y creo que ahí hay un gran valor. Humberto, en el libro, claro, comienzas un poquito con la última, esa campaña que nos deja cerca de Francia 98 con Oblitas como entrenador, pero creo que resumes bien, digamos, el inicio de la era Gareca, cuando justamente tiene que definir, una vez que Oviedo toma la presidencia, quién va a ser el DT, el director técnico. Se habla también de nombres, digamos, internacionales que se buscaban, pero hay una parte en el libro que tú mencionas bien que lo dijo Oblitas, ¿no? Cómo él se fue o fue finalmente descartando para llegar a Gareca, y en el cual él pensaba que era un técnico que tenía que saber manejar las carencias que tenía, o sea, la falta de jugadores, ¿no? Un jugador más bien que encontraba jugadores ahí en la carencia de los mismos. Ese fue un tema fundamental, es decir, la elección y las razones por las cuales Oblitas se la juega por Gareca. Sin duda, yo creo que Oblitas en este proceso es un personaje fundamental. Y a él, que cuando hizo una gran campaña con la selección injustamente se le criticó, creo que hay que reconocerle. El aporte de Oblitas es un aporte que viene de haber sido un mundialista, un jugador ejemplar, un buen técnico, y hoy es un muy buen dirigente. Él es el que se fija y dice, nosotros no necesitamos un director técnico estrella. Claro, esos que vienen, digamos, a lidiar con varias estrellas. Exacto. Claro. No, él dijo, no, nosotros necesitamos un hombre, no importa que no haya entrenado una selección, pero Gareca lo que sabe es administrar lo poco que se tiene. Exacto. Es un hombre que sabe sacar jugadores y es alguien que sabe llegar a los jugadores, porque además de técnico fue futbolista, conoce el vestuario y se interrelaciona bien. Pero quien había estado observando eso era Oblitas. Sí, porque lo reconoce él desde antes incluso, ¿no? Que lo seguía Vélez Sarsfield. Claro, porque él profesionalmente en la función que tiene no es que está inactivo, él todos los días está mirando qué hay en el mundo, cómo se mueve el mundo del fútbol en distintos países, qué inventos se han creado y todo lo demás. Entonces él se da cuenta y dice, es Gareca, es el hombre que necesitamos. Porque además tiene otro dato, él dice, es un hombre que tiene mucha paciencia, tiene un carácter que está hecho para nosotros, porque acá en el Perú es bien complicado ser técnico de la selección. Sí. Y la personalidad de Gareca se prestaba mucho para eso. Claro, que es, digamos, no, o sea, es un tipo, digamos, emocional, pero que por fuera es mucho más calmado, a diferencia de, porque acá, claro, si eres fosforito, con todo lo que la prensa saca y qué sé yo, te vuelves loco rápidamente. Al día siguiente. Está loco. Ok, hablas también mucho de la tecnología, cómo fue adoptada también en esta selección, estos software que tenían para justamente, y creo que tiene mucha vinculación con la parte mental también, ¿no? Decirte, oye, aguanta. Tú, mira todas las pelotas que has recuperado, mira cuánto has corrido, mira la velocidad que has recorrido, y claro, a partir de ahí te generan oye, entonces yo puedo hacer esto otro, esto no soy tan bueno en esto, o sea, conoce tus debilidades y sé más fuerte, ¿no? Sí. Un poquito también, justamente, lo que planteabas con el tema de Oblitas. ¿Es novedoso también eso que planteó Gareca con su cuerpo técnico de usar la tecnología para que los jugadores sepan exactamente en qué son buenos, en qué podían mejorar y en qué finalmente no lo son tan? Sí, esa es una buena pregunta, Cristian. ¿Por qué? Porque es novedoso para el Perú, no es novedoso en el mundo del fútbol, sobre todo en Europa. Buen punto. Y yo escucho a algunos acá que dicen como crítica, ¿no? ¿Y por qué habla de tecnología si eso no es ninguna novedad? Claro. Sí, pues hermanito, no es novedad. Muéstrame un club de la liga, ¿no? Del campeonato local que haga eso. Claro, en el mundo no es novedad, pero para nosotros sí es novedad, pues hermano. Entonces, la gran virtud es que nos trajeron la tecnología. Entonces, porque eso permite precisamente no solamente ayudar a las decisiones que se van a tomar para jugar, sino a lo que tú has dicho. Porque si uno sabe cuáles son sus virtudes y sus defectos, adquiere confianza en uno mismo. Porque si yo sé que no puedo saltar sino hasta cierta altura o mi velocidad es tal, yo ya soy consciente de eso y me voy a manejar con ese elemento. Y eso me va a dar fortaleza. Entonces, el mejor ejemplo ha sido el de Araujo. Un chico jovencísimo que juega en nuestra liga y que se enfrenta a Messi, se enfrenta a Suárez, se enfrenta a Cavani, se enfrenta a Falcao, el colombiano, y con los cuatro juega bien. ¿Por qué? Porque le explican y le dicen, no te preocupes, cuando tú veas a Cavani correr, tú corres igual que él o más, entonces tranquilo. Porque antes, si lo veían arrancar a toda velocidad, el defensa su peluquita decía, corro, no corro, llegaré, no llegaré. Claro. Pero si a ti te dicen, tranquilo, corres igual que él, entonces entras con otra mirada a la cancha.
y así en general en cualquier cosa. Y esto de la tecnología también tomémoslo como ejemplo para otras tareas. O sea, no sé, el estudiante hay programas de software para estudiar. No, o sea, para todos, para o sea, todo. no basta con la improvisación, con la técnica, incluso yo acá, ¿no? En el mundo de la televisión, la comedia cree que es todo improvisación. Oye, en todas las partes del mundo hay guionistas que te escriben el tema, que o sea, no todo es pues, la técnica, ¿no? El talento innato del jugador peruano. Hemos vivido durante muchos años pensando en la improvisación, Sí, como una virtud. sí. Y hoy creo que nos han enseñado que no, la improvisación no es lo que vale. El talento peruano sirve si lo trabajas, si es que proyectas y haces las cosas, no si improvisas. Porque nunca la improvisación va a funcionar, lo que tú estás diciendo. En toda la televisión que funciona o en las series de televisión que hoy están tan de moda, Hay un cuerpo de gente trabajando detrás. Completamente, guionistas, hasta sociólogos, historiadores, hay de todo, y se va armando una cosa así. Bueno, pero aquí es ese defecto, ¿no? O sea, querer hacer, por ejemplo, el concepto también de los negocios, o sea, tú quieres hacer utilidades exorbitantes, invirtiendo poco dinero, invirtiendo poco tiempo, o sea, siempre tenemos ese concepto del cortoplacismo para muchas cosas. Claro, por eso yo insisto en que deberíamos tomar. Una de las cosas que a mí me satisface mucho de mi libro El Camino a Rusia es que me están llamando de algunas empresas. Claro, para plantearlo como plantearlo hacia sus trabajadores y su gente y decirle, mira, sí se puede trabajar en equipo y se puede lograr hacer proyectos que funcionen. ¿Por qué? Porque ese es el punto. Nosotros los peruanos queremos, 1, improvisar, 2, al día siguiente tener los resultados. Y 3, y si esos resultados son cuanto más mejor, hay que sacarnos eso de la cabeza. Existe en la vida el proyecto, el trabajarlo, el corto, el mediano plazo, el largo plazo, hay que fijarse objetivos, metas, porque se va a lograr. Este es un proceso que nace en marzo del 2015, sí. Llevamos 3 años, y después de 2 años se logró el éxito que se ha logrado, cuando al principio querían votar a Gareca, sí. y todo el mundo pedía que se vaya porque había un mal inicio, pero ahí está el ejemplo, se le dejó trabajar, se dejó que prospere el asunto y funciona. Correcto. Humberto, déjame hacer una pausa por favor y vamos a regresar con 2 capítulos también importantes, o sea, el punto de quiebre en la selección, que también lo mencionas en un capítulo, y ahí obviamente el tema del capitán, que tiene una connotación coyuntural, justamente por la situación en la cual sabemos ya Paolo Guerrero no estará en el Mundial Rusia 2018. Breve pausa, regresamos con Humberto Jara, autor del libro Camino a Rusia, los secretos de la clasificación de Perú al Mundial. 8 de la mañana con 50 minutos, seguimos conversando con Humberto Jara, autor del libro El Camino a Rusia, los secretos de la clasificación de Perú al Mundial. Hay una parte fundamental del libro, el punto de inflexión para que finalmente la selección no comience, digamos, con nuevos aires, ¿no? Cuando entran los jóvenes, cuando sale, digamos, ¿no? Algunos jugadores, hablas de Juan Manuel Vargas, un poco de Claudio Pizarro también, que, digamos, no le aportaban ese tema al grupo, sobre todo respecto de los jóvenes. ¿Cómo es un poco ese tema, Humberto? El fútbol es un juego en conjunto, en equipo, y cuando alguien empieza a decir yo soy una estrella y soy distinto, ya empieza a ser nocivo. Y si a eso le añadimos la indisciplina, ya todo se echa a perder. Entonces creo que el gran acierto, hay un antes y un después, incluso yo me atrevo a decir que hay un antes y después para el fútbol peruano, que es cuando Gareca dice, listo, las estrellas que acá no quieren colaborar, no quieren concentrar, son indisciplinados, hacen lo que quieren, no respetan a sus propios compañeros menores porque se creen unos figurones, se van. Esa línea es importantísima, con el riesgo que eso significaba, porque se estaba yendo un buen back central como Zambrano, un buen jugador que jugaba en 2 posiciones como Vargas, Claudio que era una estrella fuera, y el mismo Farfán en su momento. Pero eso ha sido importantísimo. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue decir, ok, con los que quieran trabajar, con los que quieren ser profesionales, con los que quieren hacer las cosas bien, con eso voy a trabajar. Y eso también es otro ejemplo, porque nosotros tenemos mucho la costumbre, en cualquier trabajo, no en un negocio, en un trabajo, lo que fuera, hay el vivo, el que se cree el más sapo que el otro, el que quiere hacer una cosa por encima de otro, el que se quiere dar privilegios. Eso no funciona, eso a la larga es dañino. Entonces acá nos han dado el ejemplo.
podían tener la fama que tuvieran. Dijo, no los necesito, porque yo sé que trabajando bien lo voy a conseguir por otro lado. Creo que eso es bien importante. Además, digamos, con los hechos se confirma ese tema, ¿no? Porque tú una vez que alejas a esos malos elementos, que además eran malos elementos, ¿cómo decirlo? Circunstanciales, porque a ver, Pizarro no tenía esa actitud cuando jugaba en sus clubes europeos. No. Farfán, cuando jugaba en clubes grandes, tampoco tenía esa actitud. Entonces, una vez que los aleja, él crea su núcleo, lo vuelve exitoso y empieza obviamente a atraer nuevamente a las figuras, pero que ya regresan con otro talante, como es el caso de Jefferson Farfán. Claro, a Farfán hay que reconocerle algo. ¿Sí? Que cambió el chip. Exactamente. Pero cambió el chip porque él dijo, de motu propio, dijo, bueno, ok, todavía tengo años competitivos, me voy a Moscú, y al mismo tiempo dijo, también vuelvo a la selección porque ya no voy a hacer lo que yo quiera, sino me voy a ceñir a un grupo que ya es exitoso, del cual quiero formar parte. Hoy Pizarro está en las mismas, se muere de ganas de estar en la selección. Claro. A ver, el tema de Farfán es muy valioso, ¿por qué? Porque era indisciplinado, vinculado a la farándula y todo lo demás. Todos los defectos que podían haber. Pero cuando van a Arabia y les dicen, porque lo van y lo visitan y le dicen, mira, fíjate en este video, estas son tus cualidades, tú eres un súper jugador, pero si tú no quieres venir del avión a la concentración, entrenar, y si no sales de Arabia y no te buscas una liga competitiva, chao. ¿Y qué hace Farfán? Lo piensa y lo hace. Correcto. Hoy es campeón en Rusia. Correcto. Va a ser el estandarte de nuestra selección. Sí. Entonces, tomemos el ejemplo de Farfán. ¿Qué sirve? ¿Ser el vivo, el fiestero, el farandulero? ¿O el que trabaja, el que se esfuerza? Qué bonito es ser campeón de Rusia, ¿no? Qué lindo es ir al Mundial y que la gente te quiera. Pero entonces, que todos los jóvenes piensen eso. Pero esa es la sensación que a mí más gusto me da respecto del trabajo de Gareca, ¿no? Que ahora ya no es, bueno, sí, pues ya voy a ir a la selección, voy a aportar a mi país. No, ahora es, todos se mueren de ganas por venir a la selección. Así es, porque antes, ¿te acuerdas? Había algunos que iban porque nos estaban haciendo un favor. Exactamente. Oye, estoy yendo, por favor, estoy viajando no sé cuántas horas, caracho, agradece. Agradece y no sé qué, y cuánto me pagas y no sé. Exactamente. Hoy no, hoy dicen quiero estar en la selección. Correcto. Humberto, el tema del capitán, porque también le dedicas un capítulo al tema del capitán, y claro, fue un error, que además tú das ejemplos muy buenos, ¿no? O sea, Maradona por ahí era el crack, el capitán era Pasarela. En varios clubes, ¿no? Los cracks han sido unos jugadores, pero los capitanes eran otros. En Brasil, cuando el capitán era Dunga, tenías a unos cracks, Romario, Bebeto, Rivaldo, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí un poquito el tema. Entonces, claro, yo digo, ¿cuánto fue culpa de Claudio y cuánto también fue, porque Claudio nunca fue capitán en ninguno de sus clubes, él nunca fue líder? Entonces aquí hubo justamente el criterio equivocado de decir, bueno, como es el mejor pagado, como es el más conocido, el que triunfa en el extranjero, lo nombro capitán. Claro, ese ha sido el error de los anteriores entrenadores, pues los entrenadores decían Claudio tiene que ser el capitán, y porque estaban mirando que capitán es un honor que se entrega a una figura, y es un error. Capitán es el líder al que el grupo reconoce como líder. Correcto. Esa es la diferencia. Por eso Claudio, creo que en 3 procesos eliminatorios ha sido el capitán, y no ha sido capitán. Correcto. Entonces, porque un capitán se ocupa en la cancha y se ocupa fuera de la cancha. Claudio lo que hacía era justificar indisciplinas, proteger, él creía que ese era su rol. Sí. Ahora, no hay por qué criticarlo tampoco tan duramente por eso decía, como ¿no? hacen, porque le dieron un rol que él no conocía y que no le nacía. Es lo que pasa en Argentina. Messi no es líder, no es, pues, pero le dan el rol, entonces él mismo se siente incómodo porque a la hora, por ejemplo, de salir a la cancha no sabe dar una arenga. Claro. Entonces, ¿para qué lo molestan? Déjenlo hacerlo. Exactamente, incluso lo incomodan, efectivamente. Entonces, acá ese ha sido otro. Correcto, acierto. Pero ese tema, ¿no? O sea, no todo es responsabilidad de Claudio, porque finalmente no tenía las capacidades para eso. Claro. Es como cuando yo digo acá, a veces te nombran jefes que no son líderes. Eso es responsabilidad del que está arriba, que también tiene que darse cuenta, oye, este será mi chupe, me gustará que me reporte a mí, pero él no tiene la capacidad de liderar a los que están abajo de él. El error es mío de haberlo puesto de jefe cuando no tiene la condición de líder. Jefe y líder son cosas distintas. Ese es el diferencial también ahí de Gareca, de saber conducir un grupo y darse cuenta y generar el propio líder, ¿no?
Porque a Claudio lo que sí hay que cuidar, no hay que castigarlo como lo están haciendo. O sea, que él quiere ir al Mundial es un derecho de él y una aspiración de él. Que no lo lleven o lo que fuera es una decisión del entrenador. Pero de ahí a estar cuestionándolo, acusándolo de cosas que él no ha hecho, no. Y en el rango de capitán no fue pues el capitán que Perú tenía, pero también le dieron. A ver, ¿qué hubiera pasado si cuando venía los otros entrenadores le decían tú vas a ser el capitán y él rechazaba? Olvídate, la gente le caía, cobarde, antipatriota. Cobarde, exactamente. Chileno, entonces, le gritaba mi amigo. Entonces no es culpa de él. Lo que hay que hacer siempre, y eso es nuevamente, en la selección o en la vida, hay que saber elegir a los líderes. Y hay que dejar que los líderes hagan su rol y los que están detrás contribuir con ese. Correcto, Humberto. Paolo ya no está. Queda claro, porque el tema de la capitanía va a ser un tema fundamental. Se habla de Alberto Rodríguez como, obviamente, la segunda opción, o sea, quien sería el capitán ahora. Pero es importante mantener ese escalón también para la selección. A falta de Paolo, pues quien correspondía, quien ya tiene ganado un cierto liderazgo. Sí, porque acá hay una cosa curiosa. Como apelativo a Rodríguez le dicen el mudo. Sí. En realidad él al interior de la selección y con sus compañeros es una persona con ascendiente. Correcto. Entonces creo que él es, supongo, ahí hay que dejar también que el propio grupo respetar la decisión que tomen dentro de la selección y no ser los periodistas quienes estemos diciendo quién debe ser. Pero si es que es Rodríguez, es una persona con ascendiente, con experiencia, con llegada a sus jugadores. Yo creo que el golpe que hemos recibido con Paolo, lamentablemente ya está dado. Hay que empezar a pensar en los días que quedan para enfrentar el Mundial y hay que ver cómo se suple. Tenemos que suplir dos cosas: la ausencia de un extraordinario delantero y la ausencia de un líder. Es un doble golpe para la selección. Pero creo que en eso hay que trabajar y ya no estar distrayéndonos en polémicas y en cosas. Correcto. Humberto, no distraernos porque se viene el Mundial, pero en paralelo, y te lo pregunto con el olfato periodístico y de autor, ¿no crees que hay para seguir investigando en qué fue efectivamente lo que pasó con Paolo Guerrero? Independientemente de que, claro, que pase el Mundial y qué sé yo, porque, claro, hay que apoyar a la selección, no podemos estar ahí diciendo, pero ¿no te parece que hay carnecita para ver qué es lo que efectivamente pasó? Porque, seamos honestos, hay voces a linterna que dicen, eso de la bolsita del té, Yo lo que puedo decir es que esta es una historia cuyo capítulo final aún no está escrito. Tal cual. Entonces, hoy la prioridad es la selección, pero como hemos visto en cualquier orden de cosas, en política, en historia, en deportes o lo que fuera, los capítulos a veces se quedan todavía sin escribir y creo que aquí hay una historia que aún está abierta. Esperamos ese libro, Humberto. Humberto Jara, Camino a Rusia, los secretos de la clasificación de Perú al Mundial, imperdible para leerlo antes, durante y después del Mundial Rusia 2018. Un placer, Humberto, gracias. Muchas gracias a ti, Cristian, siempre un gusto conversar contigo. El placer es mío. 9:00 a.m, pausa, viene Alan 10 con la hora revuelta.